vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faudara por cualquiera de sus plataformas, bendición y larga vida a todos los miembros del Concilio del Hogar Criollo y Socá con Bon y Fan. Bendición y larga vida a todas las personas que son asiduas al live y que siempre están en nuestro live. Hoy voy a tocar un tema recurrente. Vuelvo a reiterar, hermanos míos, que se está haciendo un trabajo inconmensurable, indetenible, por parte de los integrantes de Isocán con Bon y Fan, que tienen que ver con todos los temas de verificación, planilla y entrada al concilio, que solo es esperar un poco. Solo es esperar un poco. De bendición y larga vida a OPK, miembros del Consejo Mayor del Concilio del Hogar Criollo y Isocán con Bon y Fan. Y ese comentario, qué cosa así. Bueno. Entonces, hoy quiero hablar de un tema que sé que es un tema recurrente y que hay bastantes dudas, lo que casi, este tema es casi que nadie lo habla, muchas veces, no por desconocimiento ni por nada, sino porque muchas veces asumimos que sabemos sobre este tema y en realidad hay muchas cosas y hay mucha profundidad dentro de este tema. Y ayer me hicieron una pregunta en el live de ayer, me hicieron una pregunta que me llevó a decir, voy a explicar esto. Oye, bendición y larga vida a todos los miembros del Concilio del Hogar Criollo y Isocán con Bon y Fan que están entrando. Y a él me hicieron la pregunta, no recuerdo literalmente la pregunta, pero sí me preguntaron si Orúmila o Orula era un decodificador o era un intérprete o era un adivino de Ifá. Os voy a responder a profundidad esto. Hoy voy a decir quién es Orula, quién es Orúmila. Siempre le hemos dicho Orula, independientemente de que su nombre real es Orunmiela. Y voy a estar explicando qué significa este nombre, cómo adquirió este nombre, y voy a estar explicando todas estas cosas que tienen que ver con Orula. Voy a estar explicando quién es Orula, quién es Ifá, independientemente de que los asociemos y que tengan un estrecho vínculo, una estrecha relación. Voy a explicarles por qué uno representa una cosa, otro representa otra cosa, y voy a estar dando todas estas explicaciones. Que hay mucha gente que sé que no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero todo siempre lo voy a fundamentar en Ordun Difá y voy a sustentarlo con camino y con Ordun Difá detrás. Incluso para los haters o para los que en un momento determinado me preguntan como queriendo pegar a los babalabos contra la pared, y Orula se hizo Ifá. Hoy les voy a responder la pregunta de si Orula se hizo Ifá, cómo se lo hizo, en qué momento se lo hizo, por qué se lo hizo y cómo adquirió incluso los 3 itases y los signos que trajo en los 3 itases. Hoy voy a hablar a una profundidad grande aquí, donde hay personas que incluso no van a estar preparadas para sí, seguro, porque voy a estar hablando a una profundidad hoy que hay muchas personas que no están preparadas para escuchar esto y asumirlo y entenderlo. ¿Me entiendes? Pero voy a hablar de todo esto porque esto evidentemente hay que hablarlo y hay que decirlo. Para que las personas acaben de entender qué cosa es Orúmila, qué cosa es Orula, como siempre le hemos dicho, Orula, y no me vengan a decir que Orula es una sopa de semillas de sandía o de melón, algo así, porque independientemente de que Orula en algunas partes de África significa eso, hay muchos tratados antiguos que se refieren a Orula como Orula en el tratado, en muchos tratados antiguos, pero en muchísimos libros antiguos. Incluso muchas personas practicantes del ICC reconocen la palabra Orula y no siempre dicen Orúmila. Entonces, no vengan ahora a decirme a mí que Orula no se llama Orula, que se llama Orúmila, porque ahora les voy a explicar que tampoco se llama Orúmila, se llama Orúmila, ¿vale? Les voy a explicar
por qué no se llama Orúmila tampoco como ustedes dicen y están diciendo que Orula es una sopa, y dentro de nuestro Ifá criollo siempre se dijo Orula, incluso sabiendo que se llama Orúmila, ¿vale? Entonces no vengan a decirme que Orula significa una sopa fría, una historia, no sé, una historia esa que ahora todos los eruditos en lengua yoruba que no saben ni pronunciarla porque no están preparados ni genéticamente para pronunciar correctamente esa lengua, la saben pronunciar, pero bueno, son eruditos en lengua yoruba, no sé de dónde, pero bueno. Entonces no vengan a estar confundiendo a las personas, porque sé que hay muchas personas que lo que voy a hablar aquí les va a hacer, porque son cosas que normalmente no se hablan. Son cosas que voy a estar hablando de profundidades que los babalaguos van a entender, y hay muchas personas que no están consagrados que no van a entender, pero sin embargo quiero llegar hoy a los babalaguos, porque hay muchos babalaguos que no saben esta información o que no conocen esta información que voy a estar dando en el día de hoy con respecto a Orúmila y a todas estas cosas. Lo primero es que voy a empezar respondiendo a la pregunta que me hicieron ayer. Ayer me preguntaron, ¿Orúmila es un decodificador o es un adivino? Ahí vamos. Yo ayer respondí que un decodificador era un aparato electrónico, que Orúmila evidentemente, independientemente de que el sistema de Ifá es igual al sistema binario que usan todos los aparatos electrónicos inteligentes que hoy en la vida usamos, porque son 4 pares de ceros y unos y de forma aleatoria en 256 posiciones, igual que todo el sistema binario de la computación y de todo lo que hoy usamos. Pero Orúmila no es un aparato electrónico. Orula no es un decodificador. ¿Qué es Orula? Y ahí es donde voy a entrar. Orúmila, como le quieran decir, no es lo mismo que Ifá. Y no quiero que se me malinterpreten mis palabras, voy a decir por qué no es lo mismo, aunque guarden una estrecha relación. A ver, Orula tiene la capacidad de ser el Mesías de la palabra sagrada de Ifá. Fue el Irumole que se encargó de esparcir la palabra de Ifá en el mundo a través de sus 2 discípulos, Achedá y Acordá. Y un poco más para adelante vamos a estar hablando de esto, ¿vale? Orúmila fue el que se encargó de disipar o de disgregar o de expandir la palabra de Ifá en el mundo. Pero Ifá es una manifestación astral, o es una manifestación espiritual, o una espiritualidad que encierra una magnitud muy grande, porque encierra la magnitud de la creación en sí misma, proporcionada a través de los Dumares. Y Orúmila no es más que ese Mesías que fue testigo de la creación y después fue capaz o fue elegido por los Dumares para llevar la palabra sagrada de Ifá a todos los rincones de la tierra y ser el que diera el entendimiento a los hombres de esta palabra de Ifá. Entonces, Orúmila usa el oráculo adivinatorio de Ifá. Eso está explicado en el sagrado Odum Oturache, y ahorita voy a estar hablando de esto. Orúmila usa el sagrado Odum, el sagrado oráculo adivinatorio de Ifá. Ifá es todo el contenido astral, espiritual y de consejos y de todo lo que encierra nuestro culto religioso, transmitido a través de Orúmila a los hombres. Orúmila bajó a la tierra para hacer su trabajo de enmendar en muchas ocasiones la tierra. Ifá no baja a la tierra, sino es a través de los consejos, a través de las enseñanzas y a través de las escrituras que hizo Orúmila. Entonces, Orúmila
es el encargado de en un momento determinado expandir la palabra de Ifá en el mundo. Entonces, por eso tenemos que ver que Ifá es espiritualidad y Orúmila es, independientemente de que también es una espiritualidad y toda esta cosa, pero es lo material, lo que nos entregan. Lo que nos entregan. El Odum Isalaye de Orúmila es complicado de responder porque muchas personas hablan de Oyekun Tekundá, pero yo pudiera hablar de varios Odum de Ifá que plantean que Orula vino a la tierra y en muchos casos, como en el mío, Orúmila no se quería ir. ¿Entiendes? Que Orúmila no se quería ni ir de la tierra. Entonces, las personas hablan de Oyekun Tekundá porque ahí está la espiritualidad de Orúmila. La gente habla de Ogunda Ariku, Ogunda Yekun, la gente incluso habla de Irete Fili como Odum Isalaye de Olofin, pero sin embargo, esto es un poco contraproducente porque Orúmila bajó a la tierra en varios Odum de Ifá. ¿Me entiendes? Sí, Ogunda Yekun es Ogunda Ariku. Bajó a la tierra en varios Odum de Ifá y en el mío propio no se quería ir de la tierra. Quería seguir estando en la tierra. Entonces, encasillar a Orúmila en un Odum Isalaye es un poco difícil e incluso lo considero un poco arbitrario hacer ese encasillamiento en un Odum Isalaye como a los otros orisas. ¿Vale? Entonces, Orúmila, como le quieran llamar, es el que se va a manifestar mediante el oráculo adivinatorio de Ifá para, evidentemente, hacer adivinación. Orúmila hace adivinación y Orúmila también es el encargado de descifrar y discernir el mensaje que envía Ifá a través de su oráculo adivinatorio. ¿Vale? Claro, en Ogunda se fue de la tierra, en Gonzalo Fopeyo se fue de la tierra, en Opetí se fue de la tierra, en varios Odum se fue de la tierra, por eso encasillarlo en un Odum de bajada y un Odum donde se fue es un poco contraproducente porque hay varios Odum que hablan de lo mismo. Entonces tenemos que ser consecuentes con esto. Porque Orula, recuerden que Orula en un momento determinado pasó por todas las tierras e incluso fue al cielo y bajó a la tierra en X determinada cantidad de veces en varios Odum de Ifá. Por eso digo que encasquillarlo no sería lo más correcto. ¿Entiendes? Entonces, Orúmila es, viéndolo de una forma para que en un momento determinado no se vaya a malinterpretar mis palabras, viéndolo de una forma fácil para que las personas lo entiendan. Orula es la parte material, el irumole que nos entregan, lo que nos entregan con esto, y Ifá es la divinidad que se asienta encima de ese irumole para vivir y para manifestarse. Fácil. Y vamos a explicar esto de manera fácil para que mis hermanos los babalabos lo entiendan. Cuando le vamos a dar coco a Orúmila, lo primero que hacemos es llamar la espiritualidad de Ifá para que venga y repose encima de Orúmila. Ifá y Orúmila, bio loloco, bio barreo, bile bu, bile loya, bile yansan, bile oque, bile okun, bile iku. Son las posiciones que se van mencionando en ese canto para que la espiritualidad de Ifá, que puede estar donde quiera, venga y repose encima del receptáculo de Ifá y del secreto de Ifá, para en un momento determinado esté Ifá ahí visualizando que se va a hacer un Itá, que se va a dar de comer a Orúmila, que se va a hacer. Pero en el receptáculo donde vive Orúmila no solo se llama la divinidad de Ifá, también se llaman otros tipos de astralidades como son el A, que ahorita voy a explicar quién es el A, de dónde viene el A, qué función tiene el A dentro de nuestro culto, pero también ahí está Atena de Guayanguanza. Ahí hay distintos tipos de divinidades que van a vivir o que van a venir a confluir en esa batalla de Orúmila que todos solemos tener, que como ya dije, todas estas espiritualidades hay que llamarlas para que vengan y descansen en esto, porque ese canto lo que quiere decir es que si la espiritualidad de Ifá está en el mar, que venga; si está en el río, que venga; si está en la plaza, que venga; si está en el cementerio, que venga, porque
la espiritualidad de Ifá puede estar en ese momento en cualquier sitio, y entonces hay que traerla para que repose sobre Orúmila. Que Orúmila todo el mundo sabe, o todos los babalaguos sabemos, que está representado por Amonso y Amoro, y quiénes son Amonso y Amoro, y el papel fundamental que juegan Amonso y Amoro, y por qué Amonso y Amoro dan una suma de 40. ¿Vale? Entonces Orúmila está representado por estas cosas, y ahorita voy a estar explicando incluso Amonso y Amoro. En un momento determinado son espiritualidades que también se llaman para que venga aquí, como son Acuelle, también otra espiritualidad que vive y que usted la llama en los cantos invocatorios cuando usted le está dando de comer a Orúmila, o cuando usted le da coco a Orula, ¿vale? Y Ború en ese canto, Orula Maiboru, Eolugo Maiboru, Ayubona Maiboru, Amonso, Amoro, Acuelle, todas estas cosas son invocaciones a todas estas espiritualidades para que vengan a reposar, porque recordemos que Amonso y Amoro son los dos primeros babalaguos que se iniciaron. Pero aparte de eso, en el sagrado Odun de Ifá, Irete o Atrupon, Amonso y Amoro le dieron el título a Orúmila de padre de los secretos, porque dice que Olodumare mandó a Amonso y Amoro con dos apos, con dos sacos, uno que tenía los Osobos y el otro que tenía los Iré. Y la humanidad se estaba destruyendo por mandato de Olofin, y la sangre estaba perdiendo sus parámetros. La sangre se estaba los huesos se estaban cristalizando y la sangre estaba echada a perder. Y por consiguiente Amonso y Amoro bajaron a la tierra, y cuando vieron que la humanidad estaba perdida, lo primero que hicieron fue abrirle el saco de los Osobos, y ahí salieron Ofo y Iku, y empezaron a afectar a la humanidad. Y cuando estos empezaron a afectar a la humanidad y había mucha mortandad, Amonso y Amoro fueron a donde estaba la Palma, y a donde estaba la Palma fueron a ver a Changó, y Changó le dijo que eso no era problema de él porque la humanidad no se iba a poder redimir, que el único que tenían que ir a ver era a Orúmila, que si después que vieran a Orúmila no cambiaban de idea, que se destruyera la humanidad, porque al final ninguno quería redimirse. Y cuando fueron a ver a Orúmila estaba sembrando árboles frutales, y Amonso y Amoro le preguntaron a Orúmila por qué estaba sembrando estos árboles frutales, y Orúmila le dijo que él sembraba los árboles frutales porque Amonso y Amoro le habían dicho que estos árboles frutales para qué los sembraba si él no iba a comer de dichos árboles. Y Orula le dijo que él ya había comido de otros árboles, y entonces lo que estaba era pagando y retribuyendo esta bondad que le dieron otras personas en un momento determinado, que sembraron aquellos árboles de los que él comió, y él iba a dejar un legado en estos árboles para que otras generaciones comieran. Y se dieron cuenta de que los sentimientos de Orúmila eran puros, y cogieron y le entregaron los sacos, tanto el del Osobos como el del Iré. Orúmila empezó a hacer buen uso de estas dos cosas, de tanto del Osobos como del Iré, y a partir de ese momento la humanidad comenzó a redimirse, y Amonso y Amoro no exterminaron la humanidad, sino que le dieron todos estos secretos a Orúmila. Y Orúmila a través de esto dictaminó que la humanidad, aunque se redimiera, iba a seguir pagando los pecados. Por eso hay pecados que se pagan generacionalmente, porque llevamos en la sangre, en el ADN nuestro, todos estos pecados que la humanidad en aquel momento estaba cometiendo, y todas estas cosas nefastas que se estaban cometiendo en la humanidad. Entonces, por consiguiente, por eso hasta el día de hoy estas cosas siguen pasando, porque nosotros llevamos en la sangre los rastros de estas personas que son nuestros descendientes directos. Y aquí entonces es donde Amonso y Amoro en un momento determinado le dan la virtud a Orúmila de ser el padre de los secretos en este gran camino, porque era el único que tenía el alma limpia. Entonces Orúmila, como era el único Irumole que tenía el alma limpia, fue el que pudo redimir a la humanidad. Entonces el peso que tiene Orúmila es propagar la palabra de Ifá, y conjunto con ello
redimir la humanidad a través de los consejos y la palabra de Ifá. ¿Entiendes? Entonces, hermanos míos, Orúmila tiene un papel fundamental, pero Orúmila es todo aquello que nosotros tenemos en este receptáculo con sus espiritualidades, con todas estas cosas, pero Ifá es la parte celestial de todo esto independientemente. Por eso es que decimos que el oráculo de Ifá habla de manera celestial, pero para que hable de manera celestial lo tenemos que invocar desde la tierra. ¿Y cómo lo invocamos desde la tierra al oráculo de Ifá? A través de Orúmila, tanto con École o con Inquín de Ifá. Desde la tierra, con Orúmila, invocamos un oráculo celestial, el oráculo más completo que hay en el mundo. Entonces, por eso, estas cosas tenemos que saber diferenciarlas, porque si lo que nosotros tuviéramos en nuestra casa ya estuviera incluido Ifá, no teníamos que llamarlo para darle coco, no teníamos que llamarlo para darle conocimiento de que íbamos a hacer una nueva invocación. Por eso el Babalawo, cuando se levanta, despierta a Orula, pero despierta a Orula llamando la espiritualidad de Ifá. ¿Entiendes? Entonces hay que ver que aunque sean dos cosas que van muy aparejadas, cada una cumple su función en su momento y no son lo mismo. ¿Entiendes? No son lo mismo, independientemente de que tienen una gran correlación. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado a la hora de discernir esto. Orúmila siempre, cuando tuvo un problema, lo que hacía era ir a Ifá por consejo, o sea, hacer adivinación. Por eso Orúmila sí es adivino, sí es un adivino, pero también es un intérprete del oráculo de Ifá. Eso es lo que es Orula, un intérprete del oráculo de Ifá. Es capaz de discernir lo que está encerrado o encriptado dentro de todos los caminos, todos los consejos y todas las cosas del oráculo de Ifá. Entonces, por consiguiente, Orúmila no es un decodificador, pero sí es un adivino, un intérprete y un mesías de Ifá, porque es capaz de hacer todas estas cuestiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque solemos manejar los términos mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No, Changó no fue engañado por Orula. Changó, en el sagrado orden de Ifá, Iro Sonché le entregó el tablero adivinatorio a Orúmila, porque Changó no quería tener dicha responsabilidad. Pero Orula nunca engañó a Changó para nada. Solamente que Orúmila, como acabo de explicar, a Moncio y a Moro le dieron todos los secretos. Changó le entregó el tablero adivinatorio. ¿Ustedes saben por qué? Porque era el único irumole que tenía el alma limpia, que tenía buenos sentimientos y que tenía en un momento determinado el interés de salvar a la humanidad. Porque más ningún irumole quería salvar a la humanidad, ni más ningún orisa, porque todos estaban centrados en hacer su función y nadie quería hacer más nada. Porque en el orden de Ifá, Otrupon Meji, Olofin le dijo a Changó que destruyera la humanidad. Olofin mandó a Changó que destruyera la humanidad con Otrupon Meji. Y Changó empezó a destruir la humanidad porque Changó tiró un rayo y a través de su fuerza invocó que viniera un meteorito y chocara contra el mundo, pero cuando tiró el rayo lo que hizo fue apagar el sol. Oigan esto. Lo que hizo fue apagar el sol. Y de Otrupon Meji nos traspolamos a Funnabe. Pero nos podemos traspolar a Iyopbe también, donde en un momento determinado, cuando se apagó el sol, que el sol se llamaba Oloyó en aquel tiempo, el antiguo sol se llamaba Oloyó. Si nos vamos por el camino de Iyopbe, Orun, y en el camino de Funnabe también Orun, y ahí ahora voy a decir por qué se llama Orumila. Es su verdadero nombre. Orumila. Es como se llama, Orumila. En el camino de Funnabe, cuando Orun vio que Changó estaba destruyendo el mundo, fue donde estaba Olofin. Y Olofin le dijo
que él no iba a interceder, que siguiera destruyendo el mundo, pero Orun puso a Bob-Oeggun, y con esa irradiación de Bob-Oeggun, el mundo se mantenía, sobrevivía, pero no vivía. Y Orun tuvo la necesidad de coger a su hijo más chiquito, y ahora les voy a entrelazar un camino con el otro. Orun tuvo la necesidad en el Ordun Baba Yorbe coger a su hijo más chiquito, que se llamaba Elá, porque Elá es hijo del hijo más chiquito de Orun, y crear un nuevo sol. ¿Cómo creó un nuevo sol? Puso a Elá en el medio, y los otros 16 hijos de Orun se pusieron alrededor, y Elá quedó como el ojo del sol. Y los otros 16 hijos de Orun quedaron como los rayos del sol. Por eso el sol nada más que tiene 16 rayos, y antes de llamarse Olorun se llamaba Oloyo, lo que se destruyó porque lo destruyó Changó por mandato de Olofin para erradicar la humanidad. Y los 16 hijos de Orun formaron el sol con Elá en el medio. Cuando salieron de ahí, Orun fue a donde estaba Changó para que le hiciera Ifá a Elá, para que la humanidad se pudiera redimir y el sol volviera a alumbrar a la humanidad, porque la humanidad se estaba muriendo de frío, de hambre, por todas las impurezas y por toda la catástrofe que estaba haciendo. Y porque Olokun y Yemayá estaban invadiendo la tierra, y Yemayá tampoco estaba de acuerdo con esto, y Yemayá siempre hacía plegarias, pero Yemayá se volvió sigüere, se volvió loca por la acción que estaba ejerciendo Olokun, y empezaron a invadir la tierra. Y mis hermanos Babalawo, ahora voy a llegar a donde empieza su Ifá y donde termina su Ifá, que tienen hecho Ifá y no saben por qué fueron a la playa y por qué volvieron ahí cuando salieron de Georgia a la playa, porque cuando Ifá empieza en la playa, termina en la playa, y es por esto. ¿Me entiendes? Y el mal empezó a llenarse de la tierra. El mal empezó a invadir la tierra y la humanidad a perecer. Y cuando la humanidad estaba pereciendo, Orun fue donde estaba Changó, y Changó le dijo que no le iba a hacer Ifá a nadie, porque si él era el que estaba destruyendo la tierra, ¿cómo los iba a salvar? Y Orun fue a donde estaba Odudúa. Orun fue a donde estaba Odudúa. Y Odudúa estaba en un letargo. Estaba en un letargo porque de todas las impurezas y de todas las cosas malas que estaba haciendo la humanidad, Odudúa prefirió apartarse, y estaba en un letargo donde Orun tuvo que darle 2 palomas a Odudúa para poder levantarlo, y Odudúa accedió a hacerle Ifá a Elá. Odudúa accedió a hacerle Ifá a Elá, que no era más que el hijo más chiquito de Orun, que estaba representado por Orúmila, donde en un momento determinado, cuando Odudúa accedió a hacerle Ifá a Elá, conjuntamente con Orúmila, cuando empezaron a tocar la puerta del cuarto, Okuo Morun Selun, ahí Olofin oyó que lo estaban llamando para una consagración, y fue donde estaba Changó y le dijo a Changó que él iba a bajar a la consagración, porque allá abajo se iba a hacer una consagración de Ifá. Y Changó le dijo que a él no le interesaba, que él sí no iba a bajar. Y ahí entra Jualo Funza, el Ordun sagrado de Ifá o Funza, es el encargado de ir a buscar a los Meiji para las consagraciones de Ifá en la puerta, cuando se dice Okuo Morun Selun. ¿Entiendes? Ahí entra Jualo Funza, que sale corriendo, busca a los Meiji, busca a los Herbe Orun y los trae para la consagración de Ifá. Cuando el hombre entró, ahí adquirió su nombre, Orun, por Orun, Mi Elá, porque era Elá, el hijo más chiquito de Orun. Y lo denominaron el Salvador, o el ojo que todo lo ve y salva a la humanidad. Y el primer día lo que trajo fue Oyekun Meiji. En Itani ni Orúmila lo que trajo fue Babá y Yorbe. Y en Itani Yorye lo que trajo fue Ofun Meiji. Fueron los 3 Ordun Caló. Entonces, para los que dicen que si Orúmila se hizo Ifá, que si Orúmila no se consagró, el camino está en Iyorbe, y se llama renacer de Ifá, porque Ifá tuvo que renacer, porque la humanidad se estaba matando, y Ifá tuvo la necesidad de renacer, y renació con esos 3 Ordun de Ifá en el Ordun de Ifá. ¿Vale? Esta profundidad que lo estoy llevando, esto no se da todos los días. Anoten ahora.
Cuando Orúmila se Sifá, que lo llamaron el Redentor, el Ojo Salvador y todas estas cosas, Olokun se apaciguó y empezó a retroceder. Por consiguiente, hay que ir a la playa para hacer Sifá. Y el Ifá, cuando empieza en la playa, termina en la playa. El día de Yoyé hay que llevarle la jehue que se le da de comer con Efe, la jehue de los hay que llevársela a Olokun. Aguara guara ye, aguara guara Olokun. Aguara guara ye, aguara guara Olokun. Eyeni Olorun, aguara guara Olokun. Ese es el canto para sacrificarle a la jehue. Eyeni Olorun, Olorun, el nuevo sol que se formó, que se llamaba primero Loyu, pero Loyu se murió, y como Loyu se estaba muriendo la tierra. Por eso hay que llevar la carga esa, cuando se termine el Ifá, hay que llevarla al mar. Por eso el Ifá se empieza en el mar con él. Es la primera invocación a Olokun, para que Olokun no arrastrara con el mundo. Por eso el Ordun de la playa es la defensa del padrino. Porque el Alawo representa a la humanidad que estaba destruida y que viene a reformarse dentro del cuarto de Ifá. Les estoy dando de todo. Por eso con ese Ordun el padrino es el que se hace bo. Y no se hace bo el Aleyo. El Aleyo se hace bo por Iyombe. ¿Por qué por Iyombe? Para que se le reconstruya el mundo. Por eso entra Ofo Yu, Ofo Bo, Tiofo, Huene. ¿Entiendes? Por eso entramos así. Eso es Orúmila, señores. Orúmila, para los que me dicen que Orula es una sopa de no sé qué cosa. No. Orula siempre se le dijo, pero no se llama Orúmila como ustedes dicen. Se llama Orúmila. ¿Me van a entender? Y Orula es el encargado de disipar la palabra de Ifá en el mundo. Y lo hizo a través de sus discípulos primero. ¿Quiénes fueron sus discípulos primero? Achedá y Acordá. Fueron los primeros discípulos que tuvo Orula. Y en el sagrado Ordun de Ifá, Oturache los mandó para abajo. Pero las personas no lo entendían. Los hombres no entendían lo que estaban hablando porque era la palabra de Ifá, pero se lo estaban dando a los hombres de carretilla y los hombres no lo entendían. Y tuvieron que ir a la orilla del río a buscar a un personaje que se llama Alauge, que era un viejo, que era un oráculo vivo en sí mismo. Ese era Orúmila, que había bajado para que sus discípulos pudieran dar la palabra de Ifá en el mundo, caballero. Y así, las personas en el sagrado Ordun de Ifá Oturache empezaron a saber Ifá y empezaron a conocer Ifá. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos Achedá y Acordá y no sabemos quiénes son Achedá y Acordá. Y yo hice un live, hice un video con esto. ¿Entiendes? Achedá es la parte filosófica y la espiritualidad de la sabiduría. Y Acordá es la parte práctica de Ifá y el alma del conocimiento. Incluso dice muchos viejos decían que estos dos poderes, Achedá y Acordá, tenían que ver mucho con la inteligencia del Babalawo. Y el por qué el Babalawo, sin ser médico, era capaz de hablar de medicina. Y era capaz de redimir la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros decimos, cuando entramos por el Ordun para adentro, nos estamos haciendo Ifá, porque lo que nos estamos es juramentando en la espiritualidad de Ifá y nos están dando el receptáculo donde va a irradiar esa espiritualidad que es Orúmila. Nos dan 2 en 1 y todavía estamos llorando por los precios. Entonces, ¿qué más queremos? Oí un Babalawo decir a un iniciado: ¿crees que pagaste mucho por lo que te estamos dando? Y nosotros creemos que no nos pagaste nada porque esto no tiene precio. Entonces fíjense la magnitud que tiene esto. Y entonces estamos jugando. ¿Entiendes? Entonces estamos jugando. Ese es Orúmila. Orúmila. No, y Ború, sin contar un Baraché que se ocultan los hombres, sin contar muchas cosas. Muchas cosas que no vamos a entrar en una profundidad mayor porque por aquí evidentemente hay cosas que se me hacen engorrosa explicar. En el Baraché, que es el sagrado Ordun que está mencionando el Aburo Vega, es donde se lo escondieron al hombre dentro. Pero eso pasa por el Gun Pití, eso pasa por otros Ordun de Ifá.
el por qué en un momento determinado todo está dentro de nosotros, nuestra felicidad está dentro de nosotros, nuestra pobreza está dentro de nosotros y todo está dentro de nosotros. Y mis hermanos babalaos saben que más está dentro de nosotros, que evidentemente por aquí no lo puedo decir. ¿Entiendes? Entonces, hermanos míos, sepan discernir qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra, qué cosa es Orúmila y qué cosa es Ifá. ¿Entiendes? ¿Qué cosa es Orúmila y qué cosa es Ifá? Son dos cosas distintas. Orúmila hizo grandes trabajos por la humanidad, siempre hizo grandes trabajos por la humanidad, pero todos los trabajos que hizo, lo hizo consultando a Ifá, consultando el oráculo adivinatorio de Ifá. Nunca hizo nada sin consultar el oráculo adivinatorio de Ifá. Y todo lo resolvió mediante sus esposos. Y su palabra es sagrada. Y su palabra es sagrada y nunca cae al piso. Y eso está representado en el sagrado orden de Ifá o Trubondí, donde la mesa se quedó puesta porque Orula avisó de lo que iba a pasar. Por eso la palabra de Ifá nunca cae al piso, señores. Entonces, todas estas cosas, se la preguntamos a los babalawos no saben darnos una explicación lógica acerca de todas estas cosas. Entonces, después vienen personas a hacernos preguntas canciosas que son difícil y fácil, que nos pegan a la pared. Y hay que saber discernir todas estas cosas, señores. Hay que saber aplicar la lógica en todas estas cosas que se están hablando aquí. Entonces hay que discernir entre Orula e Ifá, independientemente de que viven juntos, independientemente de que viven hermanados, independientemente de todo eso, hay que saber discernir entre una cosa y la otra, señores míos. ¿Vale? Por eso hay que profundizar en el estudio de Ifá. Por eso, como se dice en Isokán, se habla a nivel Dios y se va hasta la profundidad, hasta donde está Olokun. A la profundidad donde está Olokun nadie ha llegado. Allá abajo nosotros vamos a buscar. Nosotros vamos a buscar la profundidad de las cosas. Y yo pregunto siempre una sola pregunta. Y el vicepresidente de América de Isokán puede atestiguarlo. Tani Ordun. Todo lo que ellos me dicen, sí, pero esto no sé qué. Tani Ordun. En Isokán todo se sustenta con un orden, con un camino, con una historia, con un pataquín. Tani Ordun. Ordun y camino en la mano. Y entonces hablamos. El que venga con un invento sabe que no lo acepto. ¿Entiendes? Porque ahí está el estudio de Ifá, ahí está la profundidad de Ifá. Ahí es donde encontramos estas cosas que después la gente no sabe qué cosas es Orúmila, no sabe qué cosas es Ifá y están fajados dando cabezazos, buscando. Y lo más jodido es que son babalawos. Y que trabajan con eso todos los días del mundo. Eso es Orúmila, eso es Ifá. Para el hermano que me preguntó ayer, no sé si está en el live, pero esta es la respuesta, hermano mío. Ayer tuve que dar una respuesta corta porque estaba enfrascado en otro tema, pero hoy lo estoy dando todo aquí para que lo sepan todo lo más claro posible. Y nada, señores, esas son las cosas que tenemos que estudiar, esas son las cosas que tenemos que buscar. No estar estudiando para saber 3 tonterías de Ifá. Las 3 tonterías de Ifá se aprenden como quieran. Estas son las cosas que hay que estudiar y ahí es donde hay que buscar. Que di todo menos el río. ¿Qué río? No, en el río pasan otras cosas, hermano mío. En el río pasan otras cosas. En el río no tenemos que ir para ir de Juan Juan. ¿Entiendes? No, Ifá, Orúmila, ya lo dije anteriormente, hermano mío, es el Eripín, testigo de la creación, por eso es el único que dictamina, por eso lo he explicado 300 veces, por eso es el único que en un momento determinado es capaz de recordarle a los seres humanos que vinieron a hacer a la tierra. ¿Me entiendes? Que vinieron a hacer a la tierra. Porque nosotros cuando escogemos nuestro orí en el sagrado orden de Ifá Bellono, y después pasamos por el verdín, nos arrodillamos delante de nuestro creador Olotumare a implorarles un destino para vivirlo en la tierra. Cuando hacemos el descenso
del cielo a la tierra, que intervienen varios Sodom Difá, pero sobre todo interviene Iloso Mei y lo que tiene que ver con el Enini y el por qué todos los seres humanos tenemos una línea en la espalda que representa la columna vertebral, que en realidad es un latigazo que nos dio el Enini para que se nos olvidaran las cosas. Eso está en el sagrado Sodom Difá Iloso Mei, donde el Enini, todos los hombres venían y se acordaban en la tierra de los esbozos y hacían los esbozos en el cielo para vivir bien en la tierra, pero el Enini se interpuso y lo que nos da es un latigazo para borrarnos la memoria, y cuando llegamos a la tierra tenemos que buscar a Orúmila nuevamente para que nos manifieste nuestro destino. Por eso Orúmila, como testigo de la creación, porque todos somos una creación y Olodumare está creando constantemente, como testigo de la creación, nos diga nuestro destino en la tierra y qué vinimos a hacer en la tierra, porque se nos olvidó en el camino del cielo a la tierra. Entonces Orúmila es el que puede manifestar esto, y es Ibeki Olodumare, porque es el segundo al mando de Olodumare en temas de creación, independientemente que todos sabemos la trilogía de Olofin, Olorum, Olodumare, y eso se lo voy a explicar en otra directa qué significa eso, ¿vale? Y eso se lo voy a explicar, ese tema de Olofin, Olorum, Olodumare, que todo el mundo repite como papagayo, pero no saben esa trilogía qué función hace. Eso se lo explico en otra directa, ¿entiendes? Entonces esa manifestación no es lo mismo. Tú y yo sabemos que no es lo mismo, y Sokan sabe que Olofin, Olorum, Olodumare no es lo mismo, ¿entiendes? Pero eso lo voy a explicar en otro live. Entonces esa manifestación solo la puede hacer Orula, porque es el que está siempre de testigo de la creación. No hay más nadie que lo pueda hacer. ¿Me van a entender? Entonces, ya está, no le busquen las cuatro patas al gato, que eso es Orula. Por eso es que siempre digo que no se puede sacar a la gente de la guardia con el caracol, ni se puede hacer nada de eso, porque Orúmila estuvo cuando tu bajes de la guardia, escogió tu cabeza en el cielo, y el Indilogún no estuvo. Entonces, señores míos, es Orúmila. Es Orúmila el que tiene que ver con todo este proceso creativo, y con esto están mirando el proceso de creación de Olodumare. ¿Entiendes? Entonces, señores míos, Orula no existía cuando el caracol, hermanos míos, y en Opetuá, ¿qué pasó? Que el caracol se hizo inconveniente porque en Irete Cután los signos de Ifá apadrinaron a los otros del caracol. En Opefún, no voy a decir eso porque es una falta de respeto, pero ¿qué le pasó al Indilogún con el Ardelé? No lo voy a decir porque va a sonar un poco despectivo, va a sonar un poco feo, pero eso no es la temática de hoy. Si ustedes quieren, yo le hago un live, ¿entienden? Para que ustedes vean eso. Sí, se va a basar en el camino de Opetuá, donde dice que Orula consultaba con caracol y después empezó a consultar con las dos manos de Ifá, que son Amonso y Amoro, que las hizo Chanlá, y llegó Changó y le quitó poder a Chanlá de poder hacer cualquier consagración de Ifá y todas esas cosas. Bueno, ahí fue donde se hizo inconveniente el caracol para Orúmila y todos sus hijos, que somos los babalaos. ¿Entiendes? Entonces, ya, caballeros, no se pongan ahora en esa bobería. La representación del caracol nosotros la tenemos en Ópele, en el óvole. Ahora vamos a hablar de geomancia ahora. En el óvole nosotros tenemos la representación del caracol, se lo colgamos en la punta. ¿Entiendes? Entonces, nada. Dejen la bobería esa, que eso no es para hoy. Hoy les expliqué quién era Orula. Para los hermanos que me preguntaron a él, y ayer no pude responderle porque evidentemente estaba enfrascado en otra conversación que era bastante engorrosa. ¿Entiendes? El caracol es mayor que Quinquín. También. ¿En serio? No, si no voy a coger lucha muerta. El caracol es mayor que Quinquín, yo no sé dónde, chicos. Yo no sé dónde, compadre. Si los Odun del caracol están apadrinados por los Odun de Ifá, en el sagrado Odun de Ifá, Irete Cután, Irete Kendako. Y hermano mío, ¿cómo va a ser una cosa mayor que la otra? Si nosotros fuimos los que tuvimos que apadrinarle a ustedes. Y por el coco es mayor que el caracol.
Mira tú, porque el caracol les dice un befún que hay que darle coco para que hable, si no, no habla. Fíjate tú hasta dónde. Entonces, caballero, no vamos a entrar en esas cosas, no vamos a entrar en esas cosas. Espero que haya quedado claro esto de quién es Orula, quién es Ifá, qué función hace, qué función realiza, quién es Elá. Elá es el ojo del sol, que fue el que se consagró en Ofun Nambe y en Iyombe. ¿Vale? Todas estas cosas están inmersas dentro de todo este proceso de quién es Orun y Elá. Para los detractores que siempre me dicen, no, porque ustedes dicen Orula y Orula es una sopa. No, Orula es una sopa. Entonces digan ustedes bien Orunmiela. Cuando ustedes digan Orunmiela, yo empiezo a decir Orunmiela, que siempre lo digo, no pasa nada, es una jocosidad, pero siempre lo digo. Pero también puedo decir Orula sin ningún tipo de problema. En mi culto religioso, en mi tierra, en mi Ifá criollo, entre comillas y entre paréntesis, Ifá criollo, en mi Ifá criollo, en el Ifá criollo de la familia Chodara, en el Ifá criollo de Ilé Ifá Odara, en el Ifá criollo y Socán Obón Ifá, en ese Ifá criollo podemos decir Orúmila y podemos decir Orula también, sin ningún tipo de problema, porque sabemos de lo que estamos hablando y no hay ningún tipo de discordancia en lo que estemos diciendo. Vale, entonces, nada, señores, que la bendición de Orúmila o Orula, como le quieran decir, siempre los alcance. Sus consejos les sirvan para tener una vida longeva, una vida próspera y una vida factible. Y como dice el sagrado Orden de Ifá y de Tellero, sean necesarios como el agua, duraderos como la piedra y prósperos como el maíz. Y por Boya y por